la dirección apostólica. La dirección apostólica. En Hechos 16, dice en el verso 6 a 10, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí debemos entender algo o captar unos mensajes. Primero, la voz audible del Señor no es la única forma que Él utiliza para guiarnos. Dios es mucho más complejo que eso. Él quiere también enseñarnos muchas cosas más que oír su voz audible. Hay muchas lecciones que debemos aprender para ser guiados por Dios. Y hay lecciones muy importantes. Fíjense en el gran apóstol Pablo aquí. No sabía qué hacer. Se movía para allá, el Señor dice, no. Después para allá, no. Después a otro lugar y finalmente el Señor le da una visión de la noche. No una voz audible. Y fíjense en la actitud de estos hombres. Dice, dando por cierto que Dios nos llamaba. El griego da la idea de que no estaban 100% seguros, como nosotros a veces. Ay, no, pero yo oí la voz del Señor. Esto sí es su voluntad. No era la actitud de estos hombres. Ellos asumiendo, creyendo que sí, esta es su dirección. No con orgullo, no con tanta seguridad en sí mismo, en sí mismos. Pero fíjense en lo que el siervo de Abraham dijo: guiándome Jehová en el camino. El siervo de Abraham estaba moviéndose, no solo parado ahí, diciendo, Señor, guíame, muéstrame, háblame, que tu voz audible venga, para que yo sepa qué hacer. Es imposible dirigir un barco si el barco no está moviéndose. ¿Sí? El timón no hace nada. A menos que sea un barquito chiquitito y un timón enorme. Puedes hacer eso. Pero el barco tiene que estar moviéndose. Y el siervo de Abraham, el Señor me guió estando en el camino, caminando. Pablo tratando, primero ahí, después ahí, y a un tercer lugar, y finalmente el Señor lo guió en el camino. No se sentó y dijo, estamos esperando ahora más dirección. Hasta aquí llegamos bajo la dirección del Espíritu, entonces no vamos a dar ni un paso más hasta que Él nos hable. En las Américas,
el verso 10 dice, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Persuadidos, ¿entienden? No dice 100% seguros, no. Persuadidos. Ahora, quiero ver con ustedes las diferentes maneras en que los apóstoles y la iglesia primitiva fueron guiados por Dios en los primeros capítulos de Hechos. Vamos primero a Hechos 1. Y en estos dos capítulos y unos capítulos más, vemos una forma tras otra que el Señor utilizó para guiar a su iglesia. A veces es por la voz audible. Y lo primero que ellos vivieron aquí era la voz audible de Cristo durante 40 días. Pero no es ninguna prueba de madurez o espiritualidad. El apóstol Pablo escuchó la voz audible de Cristo en el camino a Damasco y ni había nacido de nuevo todavía. No es prueba de madurez o gran espiritualidad. Balaam escuchó la voz audible del Señor a través del burrito. Sí, el Señor estaba hablándole en una voz audible. Ahora, la dirección divina sería muy fácil, sencilla, si fuera solo por la voz audible. ¿Sí? Pero también sería muy peligroso ese camino. ¿Creen ustedes que Lucero puede hablar? ¿Sí? Una tercera parte de los ángeles creyeron su voz, creyendo que era de Dios, el camino correcto. Un ángel de luz puede venir y hablarnos audiblemente. Sería un poco peligroso, ¿no? Si fuera la única opción. Oír una voz audible. Creo que algunos escucharon este testimonio, pero por muchos años solía decir que la única forma de discernir entre el espíritu de Cristo y el espíritu del querubín ungido, Satanás, Ezequiel en el hebreo lo llama el querubín ungido, la única forma de discernir la diferencia entre las dos unciones es si pasamos mucho tiempo con la verdadera. Si conocemos bien la verdadera, vamos a reconocer fácilmente la falsa. Como en la cuestión de billetes. Si uno conoce muy bien los billetes genuinos, cuando pasa por la mano un billete falso, se da cuenta. Pero sí, necesitamos conocer la genuina, la unción genuina. Viviendo en Israel, un hombre me llamó por teléfono y me dice: hermano Marvin, no me conoces. Yo sí sé quién eres tú. He leído tu Biblia. Tu libro. Leí tu libro sobre el fin. Ah, sí. Me gustaría hablar contigo sobre el tema. Sí. Y siguió hablando. Sacúdense. Pero no, agárrense. Tal vez la mente está cansándose.
me dijo, yo soy uno de 3 personas en la tierra con quien el Señor Jesucristo camina visiblemente en la carne, como hacía hace años con sus apóstoles después de la cruz. Yo soy uno de 3. Y de vez en cuando Él me visita. Pasa hasta 2 semanas conmigo. Hasta hacemos viajes juntos. Así. Qué bueno, hermano. Era mi deseo, ¿no? Qué loco. Este sí es uno de esos. Loquitos, ¿no? Y me gustaría conocerte y hablar contigo. Yo iba a decirle, lo siento mucho, pero ahorita estoy muy ocupado. Y hubiera sido la verdad. Estoy muy ocupado y no voy a poder. Y en eso el Señor me dijo, reúnete con Él. Visítalo. Está bien. ¿Dónde podemos? Yo llego a tu casa. No, gracias. Y mi primer pensamiento era, yo llego a su lugar en taxi. Yo ni siquiera quiero que él vea mi carro, mucho menos mi casa y donde vivo. Entonces nos, ¿cómo se dice? Acordamos en reunirnos fuera de su apartamento. Nos reunimos. Yo le dije, vamos a un restaurante. Y en el taxi. Ay, no, ¿por qué vamos en el taxi? Vayamos en el carro mío. Era un ¿qué? Mercedes o un carro de primera categoría, ¿no? No, pero el mío. Y su carro tenía placas de los Estados Unidos. En esos años de estar en Israel fue la única vez, el único carro con placas. Es imposible. Es imposible. Porque si un carro llega y solo tiene que llegar por barco, allí mismo tienen que importarlo, pagar los impuestos y registrar el carro y poner las placas de Israel. Placas de la Florida. ¿Y cómo lograste meter este carro? El Señor lo hizo. Me lo dio. Lo puso aquí. ¡Qué Señor! Y subimos a su carro. Empezamos a dirigirnos hacia el centro de Jerusalén. Y entonces mi primera pregunta era, ¿cómo es reunirte con Jesús? ¿Cómo es Él? Él empezó a describirlo, su mansedumbre, su humildad, su pureza, su gozo. Y la unción cayó como casi nunca en mi vida. Y pasamos 3 horas hablando de la Escritura. Yo tratando de ver si tenía unas herejías horribles, ¿no? O serias. Incluso le pregunté, ¿y qué piensas tú sobre Génesis 1, de la creación? Empezó a decirme lo que enseño aquí, sobre 6 días y 1 día. Y cómo el Señor usó eso como patrón de cómo hacernos una criatura nueva en Cristo Jesús, creación nueva.
Él entendió todo eso. Las fiestas. También me animó un poco, me dijo, sí, el Señor me habló, me dio tu libro. Él mismo me dijo que lo leyera. Y dijo, casi todo aquí es la verdad. Hay uno o dos cositas, pero tiene la verdad. Por eso yo quería hablar contigo, me dijo. Bueno, 3 horas. Y la unción, inimaginable. ¿Tú crees que hay 3 personas en el mundo con quien Cristo, con quien Él anda físicamente? Me contó un montón de cosas acerca de cómo es Jesús. Preciosísimas. Descripciones gloriosas. Y regresé a la casa. Y al entrar, el Señor estaba esperándome ahí, no físicamente. Cuando entré a la sala, el Señor me hizo una pregunta. ¿Y qué enseñas? Que si uno conoce la unción verdadera lo suficiente, va a poder discernir la falsa. Señor, perdóname. Vamos a poder discernir la falsa por la pura misericordia de Dios. No por nuestro discernimiento. ¿Ese hombre andaba con Satanás mismo? No lo sé. Lo vi 2, 3 veces más en Israel por casualidad en la calle. Y en una ocasión, un hombre de Europa estaba allí con él. Y Benjamín se llama. Se apartó por un momento y el hombre de Europa me dijo, hermano, era cristiano. Supongo que Benjamín te ha contado algunas de sus experiencias con Jesús. Quiero decirte algo. Es la verdad. El Señor anda con ese hombre. He estado allí en una ocasión en que el Señor estaba. ¿Lo creo? No lo descuento ni lo acepto, pero algo que aprendí, que la unción de lucero es tan semejante a la verdadera que nunca vamos a poder discernir la diferencia sin misericordia. Sin misericordia. Sí, necesitamos pasar mucho tiempo con la genuina, pero aún así, por la pura misericordia va a determinar si somos engañados o no. El Señor tiene muchas formas de guiarnos. Hace 12 años, o 11 por allí, estando en Texas, en Dallas, en un apartamento que mi esposa y yo alquilamos, habiendo salido de Guatemala y viviendo en ese apartamento, y algunas preguntas y dudas entraron en mi corazón. ¿Ustedes a veces tienen dudas? Señor, ¿estoy en el lugar indicado? ¿Haciendo tu voluntad? ¿La obra indicada? ¿En el momento indicado? Señor, por favor, confírmame si estoy bien aquí o no. Si debiera estar en otro lugar, haciendo otra cosa.
Y en ese momento, yo no solo una oración pasajera, ¿no? Un clamor por unos días, Señor, por favor, muéstranos si estamos equivocándonos, si hay otro plan. Yo sabía que una aparición literal de Cristo y una palabra audible de Dios no iba a resolver mis dudas. ¿Por qué? Yo tenía no solo la experiencia con Benjamín, sino que otras. Y yo sabía que el ángel de luz también podía aparecer y hablarme audiblemente diciendo que es Cristo. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Y terminaría siendo más engañado que antes. Entonces yo sabía que un encuentro literal con Dios no podía resolver mi duda. Yo no sabía cómo, pero yo le decía, Señor, por favor, háblame de alguna forma indiscutible. Una prueba indubitable. Bueno, en esa época el Señor estaba hablándome sobre la importancia de leer mi diario. ¿Ustedes dicen diario? ¿Para hombres también? También, diario. Todos debemos tener un diario. Las mujeres, pero también los hombres. Donde escribimos las cosas más importantes que suceden. Yo tengo mi diario desde desde 62, 64, por ahí. No tengo una entrada cada día y mucho menos. Solo las cosas más trascendentales y palabras y experiencias. Pero el Señor me dijo, no sirve si escribes tu diario y nunca lo lees. Me ha costado hasta el momento, me ha costado leer todo mi diario. Pero empecé en esa época. Pensé, ahora sí vamos a tener más tiempo, mi esposa y yo, para hacer cosas, diferentes cosas. Y yo tenía mi diario, y hay muchos cuadernos, mucha cartapacios, buen número. Yo tenía el último cartapacio, no el último, uno de los primeros de mi diario, abierto sobre el piso al lado del sillón de mi oficina. Y yo buscándole, Señor, muéstrame si estoy en el lugar indicado, en el momento indicado, haciendo tu voluntad. Y agarré mi diario por obediencia, no pensando que iba a encontrar una respuesta allí, ¿no? Solo sí voy a seguir leyendo mi diario. La próxima página era una experiencia que tuve hacía 33 años atrás, estando en el instituto ministerial, cuando yo busqué un lugar donde orar y encontré una aula vacía, pero esa aula tenía una chimenea. Y yo entré para orar, y orando ahí, de repente una paloma cayó en la chimenea y se atrapó allí. Entonces, con bastante dificultad, logré meter mi mano, mi brazo, y ahí atrás, y agarrar la paloma, la saqué y la solté. En el instante, cuando yo estaba leyendo eso, una paloma cayó en la chimenea y entró ahí, en nuestro apartamento. Primero,
el Señor escogió un apartamento en el tercer piso. Solo los apartamentos del tercer piso tenían chimeneas. Segundo, yo crecí en el norte de los estados donde casi todas las casas tienen chimeneas. Y nunca en mi vida había oído de alguien en cuya chimenea un pájaro había caído. No en las nuestras, nunca. No es común. Imagínense, en el instante, leyendo algo que escribí 33 años antes, la mismísima cosa sucedió. Y con mucha dificultad sacamos la paloma y la soltamos. Y saben que esa paloma lo apreciaba tanto que por semanas regresaba para visitarnos sobre el, ¿cómo se llama? El área de afuera. Solía llegar y posarse ahí, pasar un rato, después fuera. Solo Dios sabe el futuro, Satanás no. Amén. Solo Dios me dio esa experiencia 33 años antes. Y solo Dios me movió a apuntar, registrar esa experiencia en mi diario. Hay muchas cosas que no registro, pero eso sí, ahí está. Solo Dios sabía que 33 años más tarde yo iba a estar en Dallas preguntándole si yo estaba en el lugar indicado, haciendo la cosa indicada en el momento indicado. Y que Él iba a confirmar todo con otra paloma. Qué tremendo es nuestro Dios. ¿Entendemos por qué la voz audible no es suficiente? Porque Satanás puede imitar su voz. Engañó a una tercera parte de los ángeles. El Señor tiene muchas formas de guiarnos. Y su misericordia decide si oímos o no oímos. ¿Y por qué? Si todo dependiera de una voz audible y solo una cuestión de ser robots. Sí, Señor. La próxima orden, por favor. Y una voz audible. Hasta los impíos podían terminar con Él. ¿Sí o no? Recibiendo órdenes, obedeciendo y van a terminar con Él. No. Solo los humildes y aquellos que reciban su misericordia van a terminar con Él en el cielo. Solo aquellos a quienes está dispuesto a hablar van a terminar la carrera. Entonces, Hechos empieza con estos hombres escuchando la voz audible del Señor, pasando 40 días con Él. Amén. Pero fíjense en la próxima forma que el Señor utiliza en este libro para hablarles. Verso 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Verso 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: se echa desierto su habitación, y no hay a quien more en ella, y tome otro su oficio. La próxima dirección divina que los apóstoles recibieron después de la voz audible era ¿qué? Las escrituras. Aquí están siendo guiados por las escrituras. Y es una forma muy importante, no agarrando cualquier escritura como
la escritura para el mago Simón, ni para el carcelero, sino permitiendo que el Espíritu Santo vivifique una escritura o varias. Él puede usar la Biblia para guiarnos. Quiero darles un ejemplo. Como les he dicho, que es aconsejable a veces cuando estamos leyendo la Biblia, espero que todos terminen 2 veces y de aquí en adelante, 1 vez por año, ¿no? La Biblia, nuestra constitución celestial, las leyes espirituales y civiles, necesitamos saberlas. Entonces, a veces es sabio dejar de leer en medio de un capítulo, porque muchas veces los capítulos interrumpen el hilo, los números digo, y los números y capítulos, las divisiones no fueron puestos ahí por el Espíritu, sino por los hombres. Y sí es bueno que haya para poder encontrar lugares específicos, pero a veces se interrumpe el hilo. Entonces a veces es bueno cerrar la Biblia a la mitad de un capítulo, ¿no? Y yo lo hago a veces. Y a veces ni siquiera a propósito. Hay una interrupción y termino ahí en medio. Hace bastantes años, yo estaba orando durante unos días. Señor, ¿será que tú quieres que yo deje de pastorear para buscar tu rostro? Por un tiempo, solo buscándote, y que ya no pastoree. Por favor, háblame. Por favor, muéstrame. Yo quiero buscarte, quiero pasar mi tiempo contigo. Hay tanta carga, tantas distracciones. Y dejé de pedírselo. Agarré mi Biblia esa mañana. Abrí la Biblia donde había dejado de leer el próximo día. ¿Sabía en qué verso? No estoy exagerándolo. Y esto ha sucedido muchas veces. Él usa la Escritura para guiarnos. Si somos fieles en leer la Escritura. Y aunque no seamos fieles a veces. El próximo verso. Pero yo no me he apresurado a dejar de ser tu pastor. Imagínense, Señor, ¿debo dejar de pastorear? Y yo pensé que tal vez un día de eso se le iba a corresponder, ¿no? El próximo verso en mi lectura. Pero yo no me he apresurado a dejar de ser tu pastor. Es Jeremías 17:16 en las Américas, pero en inglés es aún más claro. Que no voy a dejar de pastorear. Es lo que el inglés dice. Gracias, Señor. Él utiliza la Biblia también para hablarnos. También Él tiene otras formas. Una, aquí en este capítulo 1, capítulo 6, Él utiliza personas piadosas para guiarnos. No estamos repasando todo el curso sobre la dirección divina, ustedes pueden ver esa, pero viendo lo que sucedió en Hechos, ¿no? Unos ejemplos. El Señor utiliza personas piadosas para guiar nuestras vidas. Aquí en Hechos 1:15, después del 20 al 23, los 120 escogieron a 2 candidatos para tomar el lugar de Judas. Gente piadosa fue usada para dirigir a la iglesia primitiva.
Luego en el capítulo 6, del 3 al 5, toda la iglesia escogió a 7 diáconos. No los apóstoles, la iglesia, la gente piadosa, escogió los 7. Hechos 9, verso 6, el Señor mismo le habla a Pablo. Pero del 10 al 17, fíjense, tuvo que humillarse y recibir consejo, dirección de Ananías, un hombre piadoso. De un discípulo a quien iba a encarcelar. Imagínense. Ahora dándole dirección. Dios no necesitaba usar a Ananías. Dios pudo haberle dado a Pablo dirección de otra fuente, de otra forma. Pero el Señor usó a Ananías, le dio a Ananías la bendición de participar en la herencia de Pablo. Le dio a Ananías el privilegio de orar por el apóstol más importante de la historia. Qué tremendo, qué lindo es el Señor. Pero también el Señor quería mostrarnos la importancia del cuerpo, el cuerpo de Cristo. Como hemos dicho, el dedo está sujeto a la mano a la muñeca, etc. Entonces, para lograr algo, si la cabeza le da a los dedos una orden de recoger este vaso, si el cuerpo entero no participa, estos dedos no van a lograr la meta. Por ejemplo, ahorita estoy aquí, el cuerpo, y mi cabeza dice, quiero que estos 2 dedos agarren el vaso. Pero no pueden, porque el cuerpo está aquí y no alcanzan el vaso. Y si el cuerpo se acerca, y ahora sí pueden alcanzar el vaso. ¿Y si el brazo no está de acuerdo? No, otros miembros del cuerpo tienen que colaborar para lograr la meta. Ananías fue un miembro que el Señor utilizó para lograr la meta y dirigir a Pablo. Yo estoy convencido por experiencia y por observación, ningún pastor, escuchen hermano, ningún pastor, ningún líder daremos en el blanco sin recibir consejo de otros miembros del cuerpo de Cristo. Cada pastor debiera escoger a los hombres más maduros de su iglesia, aunque no sean super santos, los más maduros, y reunirse con ellos. Ellos pueden aprender de él, pero él también puede oír la voz de Dios a través de ellos. Ningún pastor va a dar en el blanco sin ayuda, porque el Señor no busca llaneros solitarios. ¿Ustedes entienden ese término? Los llaneros solitarios. Él busca gente que se humilla y está dependiendo de otros y de su cuerpo y de su misericordia. Amén. Como en el caso de Pablo, su sobrino rescatólo de la muerte. ¿Recuerdan? En Hechos 23, los judíos iban a matarlo el próximo día. El sobrino, obviamente cristiano, no estaba con los judíos o no hubiera ayudado a Pablo, su tío. Y el sobrino lo rescató de la muerte. Y qué importante ese sobrino. Muchas partes del Nuevo Testamento no las tendríamos hoy.
si Pablo hubiera muerto ahí. ¿Sí o no? ¿Qué herencia tiene ese sobrino? El cuerpo de Cristo tiene que ayudarnos. La próxima forma que el Señor utiliza para guiar a la iglesia y a la gente, a sus discípulos, se ve en la suerte. La suerte. Y dice 1:24, y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. El Señor puede usar suertes. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Él no pierde control. Él puede usar una forma tan sencilla para guiarnos. En Números 33:53, algo tan importante como la división de la tierra santa entre las tribus fue decidido por suertes. Lucas 1:9, el primer evento en el Nuevo Testamento, cronológicamente hablando. Lucas 1 es el capítulo más antiguo del Nuevo Testamento. Era Zacarías en el templo antes de la concepción de Juan el Bautista. Zacarías quemando incienso en el templo. ¿Saben cómo llegó Zacarías al altar de incienso? Ese capítulo lo dice. Por suerte. Por suerte. Y sabemos la historia. Entrar al lugar santo era un privilegio tan enorme. Y había tantos sacerdotes en Israel que querían entrar para quemar incienso, echar aceite a las lámparas, etc. Mañana y noche. Lo que ellos hacían, y sabemos esto de la historia judía y también de Lucas 1. Todos los sacerdotes echaban suertes para decidir quién iba a quemar el incienso. Y cuando un sacerdote fue escogido por suerte para quemar el incienso, ellos registraron su nombre. Él nunca más en su vida tenía la oportunidad de participar en la suerte. Tuvo su turno. No, nada más. Ninguna otra oportunidad. Por suerte, Zacarías, un hombre ya grande, por fin le llegó la suerte para quemar incienso en el mero día en que Dios quería enviar a Gabriel, enviarle a él. Qué tremendo, ¿no? El Señor puede guiarnos por suerte. No se lo aconsejo. No debemos hacerlo a la ligera. A ver, ¿la pajilla larga o la corta? Después en Hechos encontramos que las circunstancias también pueden dirigirnos. En el capítulo 3, Pedro y Juan sencillamente subían al templo para orar. Y saben la historia.
el limonero estaba ahí pidiendo limosnas y Pedro lo sanó. ¿Qué? Ellos ya habían visto sanidades, pero de repente al sanarlo hubo una multitud alrededor, una circunstancia fuera de su control. Entonces, ¿qué? ¿No va a hablarles? No, él abrió la boca para compartirles el evangelio. Él fue guiado por las circunstancias. También el Espíritu de Dios quiere guiarnos, y por lo general es por el silbo apacible y delicado. Pero el Espíritu de Dios dice que el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El Espíritu. Hechos 15, 28 a 29. El Espíritu Santo ayudó a los apóstoles en esa situación muy difícil de decidir si los gentiles tenían que circuncidarse y guardar la ley. ¿Saben que Jesucristo mismo fue guiado por el Espíritu? Mateo 4:1 dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, huillos, los hijos maduros. Los hijos maduros son guiados por el Espíritu, no por la palabra escrita, como muchas veces se dice en la iglesia de hoy, y que ni siquiera tenemos que oír más de Dios porque Él ya nos ha dicho todo lo que Él quiere decirnos a través de la Biblia. No dice que los hijos maduros, huillos, son guiados por la Biblia, son guiados por el Espíritu. Pero escuchen, el Espíritu nunca contradice la Escritura. Cuidado ahí, nunca. ¿Cuántos hemos oído personas diciendo esto? Yo sé que el Señor me ha guiado a este novio inconverso porque Él quiere usarme para ganarlo para Cristo. El Espíritu me guió. ¿Alguien ha oído algo semejante? ¿Semejante? Mucho, ¿no? El Espíritu no te guió, hijita. Satanás te guió. Porque el Espíritu de Dios no contradice la palabra, y la palabra escrita no permite que nos juntemos con los incrédulos y que no haya yugo desigual. Ahora tal vez algunas hermanas aquí tienen un marido rescatado y dicen, sí, me funcionó. No, la misericordia de Dios te funcionó. Pero no fuiste guiado por el Espíritu para desobedecer la Escritura, nunca. También otra forma de dirección que vemos aquí en Hechos son los ángeles. Los ángeles pueden dirigir a una vida. Ángeles aparecieron en Hechos 5, 19 a 20, mandándoles a los apóstoles que regresaran al templo. Un ángel le habló a Felipe, 8:26. Un ángel le habló a Cornelio, 10:3. Un ángel entró a la cárcel donde estaba Pedro y lo soltó y le habló en 12:7-8. Otra forma de ser guiados es el sentido común. Sentido común santificado. ¿Saben que Dios utiliza sentido común? Él no hace cosas absurdas. No estamos hablando de sentido común carnal, sentido común santificado, guiado un poco por el mismo Señor. No sentido común que tenga miedo, pánico, ni presunción.
Muchos han naufragado por falta de sentido común. Hechos 6:2 es un ejemplo. Los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Sentido común, santificado. No es justo, no es razonable que dejemos el ministerio que el Señor nos ha dado para hacer otra cosa. Conocimos a una mujer en Israel quien se puso en contacto con un agente de bienes raíces y ella quería comprar una casa allí que solo costó $1 millón. Sería como 2 millones hoy o más. Ella iba a comprar esta casa de 2 millones. Era creyente esta mujer. Y todo iba bien. Y llegó el día en que ella iba a firmar para recibir la casa en posesión. Llegó con el dueño y el agente para firmar y pagar. Solo había un detalle. Ella estaba moviéndose bajo una presunción horrible, creyendo que el Señor le dijo que comprar la casa, pero sin ninguna confirmación de circunstancias, ni nada, sin una gota de sentido común. Llegó a la sesión donde iban a firmar sin ni siquiera suficiente dinero como para alquilar un apartamento barato en Israel. ¡Qué escándalo! Así son ustedes los cristianos. El dueño pudo haberla echado a la cárcel, pero se escapó. No, eso no es sentido común. Pero cuidado, no basemos cosas en el sentido común carnal. Y las hermanas a veces tienen más tendencia en ciertas áreas. Ellos confunden el sentido común con temor. Ay, no podemos hacer eso. Eso nos llevará a un fracaso, una debacle. ¿Cómo? Pero el marido, a veces él necesita un poco de pánico. Él necesita pensar si va a poder abonar $400 por mes por su Mercedes si solo gana 200 total. Él necesita un poco de sentido común y temor. ¿Está bien? Sentido común puede guiarnos. También en Hechos vemos que fueron guiados por visiones, como hay 10 visiones. Fueron guiados por palabras proféticas, hay como 4. Pero el resumen de la dirección divina en Hechos se ve claramente que la dirección depende de misericordia. El Señor da dirección a los mansos, a los puros de corazón y a aquellos que esperan al Señor. Esperan a que venga el Señor. Su dirección es dada a gente sincera. Amén. Quiero mencionar otro tema, otro asunto. No es algo apostólico, pero esto es de suma importancia en la iglesia de hoy. Hay personas que han dicho que Pablo se equivocó al ir a Jerusalén en contra
del consejo y palabras proféticas. ¿Cuántos han oído eso? A ver, levanten la mano, quisiera ver. Si han oído de que Pablo se equivocó, que no estaba muy sujeto, no se abría consejo, actuaba en ese viaje como un llanero solitario. En algunos sectores de la iglesia es muy común. Ustedes debieran entender la respuesta del Señor, no de Marvin Byers o de Hebron, no, del Señor. Si Pablo se equivocó, si Pablo actuaba como un llanero solitario, si él no estaba sujeto a nadie, primero, vemos el espíritu de Pablo cuando Ananías llegó. El gran apóstol. Ahora, con el llamamiento directo de Jesús mismo. El apóstol a los gentiles. Llamado por Dios. Y Ananías dándole instrucciones. Uno de los fariseos más conocidos en Israel. Y Ananías dándole instrucciones. Ellos dicen, no, pero Pablo fue llamado para ser apóstol a los gentiles. Y no debería haber ido a los gentiles, a israelitas, judíos. Si Pablo se equivocó en ir a los judíos, entonces Pedro se equivocó en ir a los gentiles. Gálatas dice que Pablo fue llamado a los gentiles y Pedro a los judíos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Dios envió a Pedro a los gentiles? Dios mismo se equivocó. No, el hecho de que Pedro fue llamado a los judíos no quiere decir que no podía ni tocar a otra alma. Y viceversa. Y es más, Pablo fue llamado por Dios a los gentiles y a los judíos. Leámoslo. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Saben algo? Pablo no se paró delante de reyes hasta que había hecho el viaje a Jerusalén. Esa promesa y ese llamamiento nunca fue cumplido hasta que hizo el viaje. Además, Pablo siempre, a través de los hechos, siempre iba primero a los judíos. En cada ciudad, lo primero que hacía era ir a la sinagoga. ¿Sí? Primero. Y él sencillamente estaba llegando a la sinagoga principal, madre, el templo en Jerusalén. Y además, él se puso delante de los mismos líderes, muchos de ellos, que crucificaron a Jesús. Y el Señor estaba dándoles otra oportunidad a través de Pablo, que era uno de ellos antes. Fíjense en la idea de que Pablo no se sometía. Era un llanero solitario. En Hechos 9, él aceptó el consejo de Ananías. En 9:25, ellos lo bajaron en una canasta fuera del muro de Damasco. ¡Qué humillación!
el gran fariseo y ahora el gran apóstol. Si él no tenía nada de humildad y sujeción, pudo haberles dicho, no, yo no voy a bajar en esa canasta. Yo soy el apóstol Pablo, o Saulo. Yo voy a hacer lo que Nehemías hizo. Yo voy a confrontar a mis enemigos cara a cara. No, se sometió a ellos. Se metió en la canasta. En Hechos 11, permitió que Bernabé lo trajera delante de los apóstoles. Hechos 13, permitió que los hombres lo enviaron a él y a Bernabé por medio del Espíritu Santo. Él pudo haber dicho, no. Iglesia en Antioquía, escuchen. Yo soy el apóstol a los gentiles. Ustedes no van a enviarme a ningún lado. Yo voy cuando el Señor me lo diga. ¿Sí? Y yo voy a donde el Señor me diga. No seré enviado por ustedes. En 16:4 vemos su humildad tremenda y sujeción. Fíjense, viajando por el mundo gentil y dándoles la carta de los apóstoles de Jerusalén sobre la circuncisión. Humildad. Espérense. Pablo estaba en Jerusalén. Pablo era una de las razones por las que ellos captaron el mensaje que los gentiles no tenían que ser circuncidados y guardar la ley. Y él viajando de ciudad en ciudad, dándoles la carta. Pudo haberles dicho, no necesitamos la carta. Ustedes me conocen, soy el apóstol de los gentiles. Ellos aprendieron de mí. ¿Cómo voy a leerles la carta de ellos? ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! Leyéndoles la carta de los apóstoles de Jerusalén. 17:10. Enseguida los hermanos de Tesalónica, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea. Yo no voy a Berea. Yo tengo el poder de Dios. Se sometió. Hechos 17:14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y viajó de Berea a Atenas. Un poco sumiso, ¿no? Otra vez, obedeciendo a los hermanos. Hechos 19:30-31. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Pablo quería entrar al teatro. No vas a entrar ahí. Obedeció. Pablo fue advertido 3 veces por el Espíritu Santo que él iba a sufrir en Jerusalén. Pero Eliseo fue advertido o ordenado por Elías 3 veces que no siguiera con él. Amén. Ruth fue advertida por Noemí 3 veces. No, hija, regrésate. El antiguo tiene que cumplirse el nuevo. El Espíritu le dijo, Pablo, no vas a ir. Pablo, no vas a ir. El Espíritu Santo. Pablo, no vas a ir 3 veces. Y dijo, nada me mueve. Ni considero mi vida importante. Yo quiero terminar la carrera que el Señor me ha dado. Y yo sé que el plan de Dios es que yo vaya
a Jerusalén y que sufra lo que el Señor permita. Y al ir a Jerusalén empezó a pararse delante de los reyes. Se cumplió el llamamiento. Ahora escuchen, decir que Pablo era un llanero solitario, duro de cabeza, no aceptaba consejo, no se sometía. Escuchen, y esto es serio, es un ataque frontal del enemigo a la Escritura. Es un ataque del enemigo. Si Pablo fue a Jerusalén en contra de la voluntad de Dios, entonces los últimos 8 capítulos de Hechos están basados sobre un error. Amén. Rebeldía, dureza de corazón. Y si 8 capítulos de Hechos no son muy confiables, tampoco las escrituras de Pablo después. ¿Ven la táctica del enemigo? Es un ataque contra la escritura. Pablo es un ejemplo, dice Timoteo. En Timoteo, el Espíritu Santo, a través de Pablo, dijo que era un ejemplo para los creyentes que iban a venir. ¿Sí? Si él reveló al final de su vida, los últimos años, ¿qué clase de ejemplo es eso? ¿Cómo voy a seguir sus instrucciones y consejos en las epístolas? Si los últimos epístolas escritas de la cárcel, porque él se equivocó en viajar a Jerusalén. ¿Cómo vamos a confiar en esas epístolas? Es como alguien me escribió, hermano, ¿cómo podemos tener confianza en las escrituras de Salomón? Proverbios, Eclesiastés, Cantares, si era un hombre tan perverso por años. ¿No podemos confiar en esas escrituras? Un ataque frontal contra la palabra de Dios. ¿Cuántos sabemos que toda la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo a través de hombres carnales? ¿Creemos que todos los hombres tenían su carne? Isaías, Jeremías, ¿sí? Eran hombres carnales. Entonces por ser carnales no podemos confiar en sus escrituras. Es un ataque frontal de Satanás hacia la palabra de Dios. Dios usó a hombres para escribir sus palabras y son confiables. Son confiables. Si Pablo se equivocó, entonces no debería haber estado en el viaje en el mar en Hechos 27. Pero exactamente como Santiago termina, con los discípulos en un barco. ¿Qué dije? ¿Santiago? No, Juan. Como Juan termina, así termina Hechos. Porque si Pablo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, fíjense, cuando alguien me ha dicho, o he oído, que Pablo se equivocó en ir a Jerusalén, pienso en esto. 19:21 de Hechos. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Hermanito, si Pablo andaba mal, me gustaría ver qué clase de dirección divina tienes en tu vida.
si es comparable con la de Pablo. Aquí sabía que iba a Jerusalén primero y a Roma después. ¿Qué dirección? Sí, amén. Oía del Señor. Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. Ahora está en Jerusalén. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor estaba con él, guiando sus pasos. Amén. Además, los sufrimientos de Pablo que él experimentó, como hemos visto, son consecuencias de las 7 cosas que él hacía a los cristianos. Las mismas cosas le fueron hechas a Pablo, porque cosechamos lo que sembramos. Amén.